hacer primero una... bueno, son las 7:05 en mi reloj, y en los demás yo creo que también deben ser como las 7:05, así que vamos a partir con la reunión, que es la segunda parte de la reunión que se hizo el miércoles pasado. Lamentablemente yo me la perdí, pero parece que estuvo muy buena, así que hoy día va a ser un mini recuerdo de la reunión de ayer, para poder partir y quedar con lo que quedaron pendientes, que es como la coordinación de las acciones que vamos a tener. Les recuerdo a los expositores que van a entrar haciendo a futuro las reuniones clínicas, que ojalá el tiempo siempre se acote máximo a 45 minutos en total, cosa que tengamos tiempo después de hablar, de conversar, y sea una hora total. Segundo, el inicio lo estamos dando igual a las 7:05 máximo, así que agradezco a todos los que participaron ahora en la hora puntual. Igual van a estar entrando a la hora que puedan entrar los demás, pero el inicio siempre va a ser puntual. Segundo, van a entrar siempre con los micrófonos apagados, y si quieren participar después al final, entonces se pueden desactivar, o sea, activar sus micrófonos personalmente. Y bueno, contarles que los expositores son Manuel y María José. María José está en turno, así que también puede que tenga algún percance, pero Manuel la va a salvar en esos minutos. Así que ahora sí, yo también silencio mi micrófono. Ya, Manuel. Bueno, la semana pasada vimos la primera parte de la presentación, que es bastante larga. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero surgieron algunas dudas en relación a si había sido muy polémico el trabajo, qué pasaba con los prematuros. Antes me habían dicho si se podía hacer una receta para la parenteral, ya si podríamos hablar algo de drogas y alimentación. Así que vamos a tratar de responder esas preguntas. En el fondo nosotros andamos buscando un arca perdida, porque no sabemos o no estamos muy seguros qué hacer con los recién nacidos de término. Sabemos algo más con los de pretérmino, pero la semana pasada la verdad es que estamos todos bien, y al final quedó todo complejo, todo enredado, y quedamos en pánico con este trabajo, y ahora vamos a explicar a las personas que no estaban por qué entramos en pánico. Se me olvidó mencionar que hay unas diapositivas como esta, que muestran mucha información, demasiada información, pero son para que queden en la presentación, ¿ya? Son como va a quedar en la página y después se revisa. Hay unas 5 o 6 que son así, pero obviamente que no son de buena calidad, pero en el fondo es para que se guarde la información. Esto es para destacar que el año 1913 empezaron las pruebas en perritos con proteínas endovenosas con buena tolerancia, y de ahí empezaron a mejorar los aminoácidos, los lípidos, los electrolitos, los accesos, y finalmente el año 66 se crió una camada de cachorros Beagles con buena respuesta, crecieron. Ya el 67 empezaron con los humanos, y con adultos, y rápidamente se publicó el año 68 el resultado concreto y exitoso de un bebé que tenía una atresia intestinal, y que, como ven en la foto superior, se había tenido gran compromiso por la enfermedad, y después, con la primera alimentación parenteral en la historia, se supone, tuvo buena respuesta. Después falleció por otras complicaciones, pero se logró que tenga un buen incremento ponderal al principio. Entonces hablamos de esto y nos olvidamos que después del niño venían los prematuritos, que en nuestro grupo. Sabemos que los nutrientes son importantes para lograr un desarrollo neurológico de nuestro recién nacido, pero por patologías, gravedades y posibilidad de alimentarlos, existen muchas veces cuadros en que no se pueden administrar, y tenemos que recurrir a la parenteral, porque si no vamos a tener deterioro neurológico a largo plazo. Nos cuesta a veces dar parenteral, más que nada a los niños de término, porque sabemos que tiene efectos secundarios y que podría ser peor administrar la parenteral que dejarlo, en el fondo, intentar una enteral para evitar estas complicaciones. ¿Qué pasó en la literatura? Que viendo los datos, la verdad es que hay pocos trabajos que nos orienten nosotros
para ver cuándo iniciar la parenteral, principalmente en los recién nacidos de término. En los pretérminos hay más trabajo, pero tampoco está tan concreto y claro cómo iniciarla, ¿ya? Entonces, este es un grupo europeo que el año 2011 hizo un estudio que se llamó EPANIC, hicieron el estudio entre pacientes que ingresaban a la UCI adulto, que se le administraba parenteral dentro de las primeras 48 horas, y otro grupo que se le administraba luego del séptimo día, y vieron que al grupo que se le administraba posteriormente al 7 día de ingreso tenía menor riesgo de infecciones, una alta más pronta de la UCI del hospital, menos ventilación mecánica, menos costo. Entonces, un grupo también europeo, que eran amigos de estos anteriores, porque son algunos, se mezclan del estudio anterior, revisaron la literatura que había para los recién nacidos de término y apenas encontraron 6 pequeños ensayos o trabajos que comparaban las dosis, la composición y el efecto en la administración de las parenterales, y la verdad es que no se habían logrado ver muchas diferencias si al empezarlo pronto, después, o con qué cantidad de dosis de aminoácidos, de lípidos. En el fondo no había literatura de recién nacidos. Así que copiaron el mismo trabajo de adulto y lo publicaron en el año 2016, y en ello encontraron los mismos resultados. En el fondo, a los niños que ingresaban a la UCI se le iniciaba la alimentación parenteral a las 24, dentro de las 24 horas de ingreso, y a otro grupo se le iniciaba la alimentación parenteral después del séptimo día. Está recalcado acá que lo importante es que, si bien es cierto, la parenteral se difería por una semana, en ambos grupos se iniciaba la alimentación enteral lo más precoz posible, y los micronutrientes, vitaminas y minerales se administraban de segundo día. O sea, lo que no se administraba en el fondo eran lípidos y aminoácidos. La parenteral se iniciaba cuando no se lograba el 80% de los requerimientos energéticos, y los resultados aquí se vio que en toda la edad, porque eran niños menores de 18 años, en toda la edad tenían estos efectos positivos. Incluso en los neonatos, los mayores de un mes, los efectos eran tan importantes o más que en el grupo mayor. Ellos evidenciaron que a los 2 y a los 4 años el compromiso neurológico de los pacientes que no habían recibido alimentación parenteral precoz era mejor que aquellos que la habían recibido. Por lo cual había otro outcome a beneficio de iniciar la parenteral en forma tardía. De los niños que iniciaban la parenteral precoz, el grupo más afectado eran los niños entre los 29 días y un año. Afortunadamente, en los menores de 28 días, empezar la alimentación parenteral precoz no tendría un compromiso neurológico a largo plazo. Olvidé mencionar que en los dos grupos la mortalidad es la misma. En algunos lugares dice que el grupo de los neonatos era mayor la mortalidad en aquellos que recibían la parenteral precoz, pero es porque era un grupo que tenía mayor gravedad, entonces ahí como que ese efecto se disemina. Esto es para mostrar que el grupo de menor de 28 días, o los neonatos, son como de cierta forma inmunes a un deterioro neurológico al iniciar la parenteral precoz, a diferencia de los niños entre un mes y un año. Esto fue el año 2016. El año 2020 la Cochrane hizo una revisión del mismo tema, y el 2020 todavía el único trabajo que es válido es el de Fibes, que es el autor del trabajo, el PEPANIC. Por eso dijimos que se llama como pánico. El EPANIC, el adulto, y el PEPANIC, el de los niños. Entonces no hay más trabajos que eso hasta el momento. Entonces la pregunta era, ¿y por qué pasa eso? ¿Por qué es mejor empezar la parenteral luego de 7 días de hospitalizados, en vez de empezar lo más precoz posible en los pacientes más graves, que sería la tendencia inmediata, ¿no es cierto? La tendencia lógica en estos pacientes. Entonces vimos la fisiopatología y vimos que había un mecanismo que se llama autofagia, que se forman autofagosomas y los detritos celulares y las bacterias son destruidas, fagocitadas, y esto en el fondo hace una limpieza celular.
con las mitocondrias también se destruye en los periodos, en los episodios de inflamación y estrés, y eso produce un episodio de estrés celular que es muy elevado. Estas autofagosomas también las toman y también evitan este daño de óxido de reducción. Y nosotros al administrar lípidos, perdón, al administrar aminoácidos, esto se evita y no se produce una limpieza de la célula. Cuando los tipos vieron qué ingredientes de la parenteral eran los que se asociaban a mayor daño, en el fondo se dieron cuenta que eran los aminoácidos. Los lípidos y los hidratos de carbono en realidad eran protectores. Así que en general todo el tema está hecho de que los aminoácidos serían los causantes del daño y de que los efectos clínicos de iniciar la parenteral precoz no sean menores que si esperamos por una semana. También está el tema del estrés, que iniciar alimentación cuando está con estrés, el paciente no es lo más adecuado porque lo podemos sobrealimentar. El paciente cuando está estresado, su mismo organismo produce la energía y la movilización de aminoácidos, y si nosotros le damos aminoácidos externos, en realidad no los va a utilizar. Va a utilizar solamente los endógenos. También estaba el efecto del glucagón, que también es muy importante en el estrés. También estaban que los niños que están enfermos y se someten a parenteral tienen problemas epigenéticos en relación a la metilación del DNA, que es mayor en los que recibieron la parenteral precoz. También los telómeros disminuyen en los pacientes que reciben la parenteral precoz. Y todas estas cosas finalmente hacen o se concluye que realmente no es muy buena idea empezar la parenteral antes de los 7 días en los recién nacidos de término que ingresan a una UCI, ¿ya? Sin embargo, después vino una aclaración y se vio que el estudio en realidad tenía bastantes cosas para ser criticado. Aquí no me está pasando. Claro, esto. El estudio tenía varias cosas por lo que uno podría criticarlo y porque eventualmente sus resultados no serían tan correctos o al menos dudosos. Ya entre los más principales que no era totalmente ciego, la indicación de la alimentación fue a un grupo que la mayoría de ellos no requería parenteral porque el 40% de los pacientes que ingresaron al cuarto día ya estaban sin necesidad parenteral. Solamente un 25% de todo el grupo, del grupo que inició la parenteral al octavo día, finalmente, el 25% la requirió porque en el fondo al octavo día ya todos estaban alimentando. Entonces, se dice que el estudio fue más que nada mezclando pacientes que no utilizaban parenteral y otros que utilizaban parenteral, y este grupo que utilizó parenteral, un porcentaje importante, probablemente nunca la hubiera requerido. Entonces, hay que tener cuidado con los resultados. También se vio que había más hipoglicemia en los niños que recibían parenteral tardía. Los grupos fueron diferentes, cosa que hay que analizarlo con bastante cuidado. Y resulta que, claro, empezaron con estas cartas, principalmente el lado americano, también algunos ingleses, algunos chinos, empezaron a mandar cartas al editor donde se publicó los trabajos porque veían que tenían muchas fallas, y los autores, bueno, se defendían y diciendo que realmente hicieron todo lo posible para que sean grupos iguales, y en relación, por ejemplo, a la hipoglicemia, ellos estaban haciendo un estudio que se iba a evaluar qué pasaba a los 2 y a los 4 años en el seguimiento neurológico, que finalmente se publicó y se evidenció que realmente era mejor outcome cuando se iniciaba la parenteral tardía. El doctor Flores nos dijo, ahora, ahora no sabemos mucho porque en realidad si es tan malo empezar con los aminoácidos en los de término, ¿qué pasa con los de pretérmino? Entonces, igual vamos a hablar de los pretérminos, principalmente los aminoácidos, porque dijimos que los aminoácidos es el problema.
Perdonen por los cambios, que de repente se pone muy sensible el computador y de repente no cambia. Ahí sí. Ya, entonces, por ejemplo, se hizo un estudio randomizado de niños que del nacimiento hasta que lograban 1800 gramos, y a un grupo se le dio a mayor cantidad de proteína desde el nacimiento, a otro menor, y finalmente los que se le dio mayor fue bastante la diferencia de las proteínas totales que recibieron durante la hospitalización hasta que lograron los 1800 gramos. Y se vio que realmente no habían diferencia entre una ingesta de proteína muy alta con una de las dosis habituales. Este otro trabajo también evalúa pacientes que recibieron proteínas a dosis habituales, que eran las antiguas prácticas de la unidad, con los nuevos pacientes que recibieron proteínas más elevadas. Y se vio que no había tanto diferencia en relación al crecimiento y eventualmente al neurodesarrollo entre los que recibían proteínas normales o alta cantidad desde el nacimiento. Recordemos que hoy en día los outcomes que estamos buscando es un resultado neurológico óptimo más que la mortalidad, porque la mortalidad, como de cierta forma, cada vez la vamos mejorando, pero lo importante, más que la mortalidad incluso, es que los niños tengan un buen desarrollo neurológico. Y en este trabajo se vio que había una asociación importante a parálisis cerebral en los recién nacidos que recibían aminoácidos en altas cantidades. Esto es lo mismo. Se hicieron, hay dos revisiones de alta y bajas dosis de aminoácidos que no se han encontrado mayor diferencia. Algunas sutiles en relación claramente que puede aumentar el crecimiento, algunas con la retinopatía, pero no la severa. Sin embargo, siempre hay alteraciones metabólicas si uno administra muchos aminoácidos. Esta es una revisión a su izquierda de Cochrane, y el Neonatology le responde también, le dice que capaz que en realidad hay un grupo que se beneficia mal, que son los niños de 24 semanas, que podrían requerir más aminoácidos que los que tienen más semanas, que a lo mejor no requerirían tanto, y eso podría explicar que no se vea una diferencia, pero claramente no podemos decir todavía que administrar altas cantidades de aminoácidos los primeros días produzca un buen outcome neurológico en los recién nacidos de pretérmino. Lo que está claro es que al lograr un buen crecimiento es un buen pronóstico, pero eventualmente de los primeros días o al aumentar la cantidad de aminoácidos no hace mucho la diferencia, o no la haría, ¿ya? Entonces, ahora vamos a revisar, con esta información que tuvimos, vamos a revisar en qué van las guías clínicas, ¿ya? Y ahora la Coté le va a comentar lo siguiente. ¿Coté? Vas a tener que seguir tú, parece. Ya. El juguito. Ya. Entonces, ¿qué pasó con el conocimiento que tenemos ahora? ¿Qué ha pasado con las guías clínicas? Dice que perdió la conexión la Coté. Ya. Entonces, ¿qué ha pasado con las guías clínicas? Miren. Esta es una guía europea del 2005, que la verdad es que la primera guía era bastante ambigua. Aquí decían que podían tolerar hasta una semana, pero que en los pretérminos había que empezar en forma inmediata, los más grandes podían esperar hasta una semana, pero bien ambigua, ¿ya? Después tenemos la chilena, digamos. Estamos hablando de los niños de término, ¿eh? Recordemos eso. Aquí volví. Ya. Volví. Ya. Perdón. Entonces, primero hablaste de la europea, ¿no es cierto?, del 2005.
y la Europea del 2005 que decía, claro, que en el fondo los niños y adolescentes con un periodo mayor de nutrición inadecuada, en el fondo pueden tolerar hasta 7 días, dependiendo siempre de la edad, del estado nutricional, de las enfermedades asociadas, si es que es una cirugía o no, y las intervenciones médicas. Entonces ya hablan de una semana. Después nosotros tenemos nuestras guías chilenas 2016, donde en el fondo lo que nosotros todos sabemos y conocemos hace tiempo es que en un paciente que no alcanza una nutrición enteral o un aporte nutricional enteral adecuado, al 5.º día ya comenzamos a implementar, ¿no es cierto?, la nutrición parenteral. Después está esta guía americana del 2017, que no tiene neonatos incluidos, donde hablan del rol de la nutrición parenteral suplementaria, con metas específicas y en el fondo que hablan de la suplementación con nutrición parenteral, que se basa solo en un estudio donde dice que podría retrasarse durante una semana en los UCI, pero en pacientes que están severamente malnutridos o con algún factor de riesgo nutricional de deterioro, podía iniciarse la nutrición parenteral dentro de la primera semana, cuando no pueden alcanzar un volumen nutricional enteral adecuado. Después, la guía china, que tampoco tiene neonatos, habla un poco de lo mismo, también de una semana, demorar una semana al inicio de la nutrición parenteral. Y luego tenemos las guías europeas, que son las EBSCAN, que en fondo son guías que nos entregan información sobre la suplementación específica de cada uno de los elementos de la nutrición parenteral. Y ellos también hablan de retrasarla una semana en general. Especifica dentro de su retraso es el aporte de los aminoácidos. Entonces ellos hablan de iniciar con un aporte de aminoácidos de 1,5, incluso de 1 en los niños más grandes, y este en el fondo tiene que ir asociado a una espera de una semana al menos en los pacientes críticamente enfermos, y no así esa misma especificación con los otros nutrientes, como lo había comentado Manuel, en el fondo de los lípidos, por ejemplo. ¿Ya? Y otra cosa importante que dice la guía europea, las EBSCAN de los aminoácidos, es que en los recién nacidos de pretérmino, un aporte no mayor a un 3,5 es la recomendación, y en los de término no mayor a un 3 gramos por kilo día, que eso también lo vamos a repasar un rato más. Después tenemos la guía europea del año 2020, que en el fondo ellos también hablan que independiente del estado nutricional del paciente, demorar en una semana el inicio de la nutrición en los neonatos que están críticamente enfermos. Todo esto basado en consenso. Y después viene la guía NICE, que tiene unas guías bastante buenas, acotadas, específicas, un poco receta también, de la nutrición, el aporte nutricional parenteral en los recién nacidos de término hasta los 28 días. Y ellos cambian la recomendación y hablan de iniciar dentro de las 72 horas o luego de las 72 horas, dependiendo de la condición clínica del paciente. Incluso si es que, por ejemplo, son pacientes que tienen alguna enfermedad congénita del intestino, iniciar precozmente la nutrición parenteral, distinto a lo que habíamos visto antes. Y otra cosa interesante también que encontramos en las guías NICE, o NICE, no sé cómo se dice, es el uso del acceso, los accesos venosos. Entonces ellos enfatizan que si es que no se puede tener un acceso venoso o un catéter para iniciar la nutrición parenteral, esta no se debe demorar una vez que ya se toma la decisión y se puede utilizar la vía periférica inicialmente, para evitar que demore, como ya dije, en el fondo usar una vía periférica de manera anticipada
cuando uno parte la nutrición con bajos aportes, con una baja osmolaridad, que va a durar menos de 5 días, se puede utilizar. Eso. Y luego se hizo un estudio internacional donde ellos vieron, luego de esta recomendación de cuándo partir con la nutrición parenteral, si tardía o precoz, qué centros, en qué partes del mundo habían acogido esta recomendación de partir tardíamente en la nutrición parenteral. Y dentro de las conclusiones ellos tuvieron que en el fondo acogió esta recomendación de partir tardíamente y se desimplementó la nutrición parenteral precoz solo en un 12% de las UCI que se estudiaron. Entonces, ellos, en el fondo aquí están todos los centros que se estudiaron en el mapa, y en el gráfico al lado se ve, en el fondo, los de izquierda a derecha, cuáles son las que seguían utilizando la nutrición parenteral precoz, y los que en el fondo fueron desimplementando o parcialmente acogieron la medida de partir tardíamente. Aquí también se puede ver en el fondo cuándo parten la nutrición parenteral dentro de los porcentajes de estos centros que se estudiaron, los que parten antes de las 24 horas, las 48 horas, entre 2 a 4 días, 4 a 7 días, más de 7 días. Entonces claramente se puede ver que se sigue utilizando la nutrición parenteral precoz. Son pocos los centros que han comenzado tardíamente. Y dentro de lo que ya habíamos hablado un poco, están las guías EFSCAN, que entregan específicamente, como ya les dije, por nutrientes que se utilizan en la nutrición parenteral, las recomendaciones. Entonces tenemos la primera recomendación de energía, que ellos la hacen en pretérmino, de 0 a 1 mes y así sucesivamente, y la dividen, en este caso, la recomendación de energía según es que se encuentra en la fase aguda, fase estable o de recuperación. Entonces pueden ver de izquierda a derecha en la recomendación del 2016, después del estudio del 2016, en el de término, de 0 a 1 mes, que en la fase de recuperación son de 75-85 calorías, que es superior a la fase aguda, que se recomienda de 45 a 50 calorías. Después tenemos la recomendación de fluidos y electrolitos, que también pueden ver que están separados por término, pretérmino, y en el de término, en el día 1, se debe iniciar, o ellos recomiendan iniciar con 40 y 60 ml por kilo día, así sucesivamente, aumentar de 10 a 20 hasta llegar a los 100, 140 al día 5, y así con el sodio y el potasio, que entre 0 a 2, y específicamente diciendo vaya controlando los electrolitos en su paciente IDEA, según la condición clínica, los aportes que va requiriendo y según las pérdidas de peso también. Después tenemos las recomendaciones, bueno, esto es un poco lo mismo, en verdad. Y dale la otra, que es como lo mismo. La recomendación de los carbohidratos, específicamente, donde acá está en miligramos por kilo minuto el número y en gramos por kilo por día. Y se ve que en el término se puede partir hasta 2,5 a 5, y eso, en el fondo, en la etapa aguda de la enfermedad, la recomendación es partir con 2,5 a 5, que es una carga menor, y ya en la fase estable o más tardía, se puede llegar incluso hasta 12 como un máximo, que se recomienda un target de 5 a 10. Después tenemos la recomendación de los aminoácidos, que ya lo habíamos comentado en los niños de término, partir con 1,5 y no sobrepasar los 3 gramos por kilo día. Y después viene la de los lípidos, que tanto los de término como los de pretérmino se recomienda hasta 4 gramos por kilo, partir con 1 a 1,5 y ir subiendo paulatinamente hasta llegar a los 4. No sobrepasar los 4. Recomendaciones de calcio, fósforo y magnesio, en el fondo hablan de siempre en milimol, en miligramos también por kilo día. La primera cifra es en milimol, que es de 0 a 8 a 1,5.
donde 1 milimol de calcio son 4,2 y 1 milimol de fósforo son 3,1 miligramos por kilo día. Y están las recomendaciones ahí específicas. Y habla también de la relación de calcio-fósforo, que debe ser que está en milimol, de 0,8 a 1 en 1, incluso llegando a 1,3 en 1. Y esto, bueno, está agrandado. Y también habla específicamente del resto de los minerales en el aporte, cómo se debe hacer, con qué valores, en microgramos por kilo día. Y luego tenemos las guías NICE, que hacen un poco la misma idea que las guías EPSCAN, donde se recomienda específicamente en los recién nacidos de término, de nacimiento hasta los 28 días, con un poco de receta de cocina de cómo ir aumentando, partiendo por un rango de inicio hasta, ¿no es cierto?, la mantención en energía, carbohidratos, aminoácidos, eso. Entonces, y hace recomendación también específica del resto de los nutrientes. Después, buscamos un poco respuesta a preguntas que se habían hecho, específicamente si es que se podía iniciar aporte enteral cuando se estaba usando, por ejemplo, soporte vasoactivo, y esto es basado netamente en recomendaciones de expertos, no hay ninguna recomendación que se haya hecho basado en algún estudio randomizado, no autorizado. Y sí, una nutrición, el inicio de un aporte se recomienda. Después, otras preguntas que surgieron también, como cuando, por ejemplo, en un paciente que estaba recibiendo prostaglandina o tenía un catéter arterial umbilical, si se podía iniciar el aporte enteral también, y las recomendaciones generales, no más de un 30-40 o 30-40 ml por kilo día cuando se están recibiendo, o sea, cuando están en estas condiciones, digamos. Y vamos a dejar en el fondo, preguntas con respuesta que surgieron cuando estábamos, en el fondo, estudiando, leyendo, para preparar esto para ustedes, y ahí van a quedar para que las lean. Bueno, y en el fondo aquí está un consenso, la otra. No, esa no está, esa. Es que esa la pusimos después, ¿no? Sí, que ahora empieza de los asfixiados. Esa era la última de la respuesta agregadas, las preguntas agregadas. ¿Querés seguir Empieza tú? algo de los asfixiados. ¿Querés seguir tú? Bueno. Ya. También surgió la pregunta: ¿qué pasaba con los asfixiados? Y porque este grupo también está en la duda, iniciar o no iniciar parenteral, y lo que pasa muchas veces también que se inicia parenteral y pues después por alteración hidroeléctrica y por compromiso hemodinámico, que el potasio, que el nitrógeno ureico, finalmente hay que retirarla. Entonces, tampoco hay estudios basados en evidencia para administrar o no administrar parenteral, y en esta revisión del 2019 dice que podría producir más daño iniciar la parenteral, aumentando el riesgo de infecciones y prolongar la hospitalización, en relación a lo que dijo el estudio de FIBER, porque no hay más que eso. Entonces ellos recomiendan que eventualmente habría que usarlo con cautela y seguir a lo mejor no utilizarlo, porque hay lo que sabemos hasta el momento, que el estudio del 2016, el PEPANIC, es que tendría outcomes peores que esperar un par de días o una semana en realidad el inicio de la parenteral. Este estudio que salió hace poquito, el 2021, en realidad se hizo la misma pregunta, ¿ya? ¿Qué pasaba si en los niños se usaba parenteral o no se usaba parenteral? Esto es un estudio del Reino Unido, de su base de datos. En general, la guía
británica dicen que no hay que administrar parenteral durante los episodios de asfixia. Sin embargo, al menos un 25% de los niños reciben parenteral, y parece que con el tiempo igual ese 25% ha ido aumentando un poco. Entonces, ellos en sus datos tenían 6.030 niños, y de ellos un grupo, la mayoría, no había recibido parenteral, el 25% había recibido parenteral, y los compararon. Pero ¿cómo los compararon? Tomaron este es el grupo, de esos 6.000, 4.500, esto es un estudio retrospectivo, de esos 6.000, 4.500 habían recibido parenteral y 1.400 no la habían recibido, o sea, el 25%. Entonces, de este grupo sacaron 1.240, de este grupo sacaron 1.240, y los que sacaron eran para que tuvieran las mismas características, ya que clínicas, socioeconómicas, de parto, de Apgar, de soporte hemodinámico. La verdad es que son grupos muy similares. Ustedes después lo pueden revisar, son prácticamente idénticos. Esas son las características de los dos grupos. Hay que pensar en el grupo que está al final, en el fondo, que son los 1.240 y 1.240. Entonces, ¿qué se vio? Se vio que los que recibían parenterales, ¿verdad? Que tenían más posibilidades de infección, pero tenían más posibilidades de sobrevida, ¿ya? Y tenían también una mayor duración de los catéteres. Entonces, esto fue como igual algo sorprendente, que aumentara la sobrevida del uso de la parenteral durante la asfixia. Sin embargo, hay que considerar que un estudio retrospectivo que no se hizo para ver esta diferencia, sino que se cruzaron datos, y los mismos personas que hicieron el estudio se hacen el cuestionamiento que uno también se le debería hacer, y es por qué un grupo recibió parenteral y otro grupo no recibió parenteral, porque eran los mismos centros en el fondo. Y ellos dicen que probablemente existe la posibilidad que hay factores confundentes, probablemente algún grado de gravedad que no se puede describir en esta tabla que compara las cualidades de cada grupo, que hicieron alguna diferencia en los niños que no recibieron parenteral. Entonces, por eso también hay que analizarlo con bastante cuidado. Bueno, y dicen que se tienen que seguir haciendo ensayos para ver si hay diferencia, y como todo lo que hemos dicho, en realidad no hay tanta diferencia, o sea, no hay tanto estudio, y el estudio más sólido el del 2016, el PEPALIC. En los adultos, ¿qué va en los adultos? El 2016, la americana dicen que los adultos que no tienen riesgo nutricional podrían esperar hasta 7 días, pero los que tienen riesgo sí tienen que iniciar parenteral prontamente si es que no tienen posibilidad de enterar. Y la europea del 2019 también dice que se debería iniciar la alimentación precozmente en aquellos que no se alimenten. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que en el fondo, si bien es cierto, todo partió con los adultos, que los adultos dijeron hay que esperar para la parenteral porque vamos a tener mejores resultados. Después se hizo estos estudios con los niños, pasó lo mismo, pero finalmente ahora los adultos en Europa y en América también están iniciando la alimentación parenteral más precoz, principalmente los que tienen compromiso o riesgo nutricional, que prácticamente son todos nuestros pacientes. He hecho averiguaciones y en adultos en el hospital prontamente va a salir una guía de adultos que también está el mismo concepto de iniciar la alimentación parenteral en 2-3 días si se está seguro que no va a recibir enteral. Entonces finalmente los adultos tampoco se está esperando una semana para iniciar la parenteral. Entonces, sabiendo todo esto, vamos a tener alguna seguridad para administrarle la alimentación parenteral a nuestros pacientes. Que los perritos, porque con los perritos empezó todo. Entonces, esta es la receta que nos pidieron, y pasado mañana creo que el día de la hamburguesa, así que no hay que olvidarse. Y estas son las indicaciones eventualmente de la parenteral. ¿Y qué vimos nosotros? En general, la guía europea, la ESCAN, da datos, es bien buena porque da muchos datos concisos, son buenas sus tablas, pero la gracia de la NICE, que es la británica, es que hace la diferencia entre si inicia la parenteral antes de los 4 días o después de los 4 días.
Entonces nosotros como que cruzamos y hicimos, Partimos a la foguera. sí, y la primera recomendación esa es de nosotros nomás porque no hay evidencia para nada, esa que está rayada así, esa realmente son los expertos que somos nosotros, es lo que hay, y ahí la Cote va a seguir. Entonces, habiendo metido a la juguera toda esta información, toda esta lectura acuciosa, ¿cuándo vamos a partir la nutrición parenteral en los recién nacidos de término? Si luego el tercero o quinto, o sea, de entre los 3 a 5 días de vida, no se ha logrado un progreso suficiente en la alimentación enteral, que en el fondo ya determinamos entre un 40 y un 50% de los requerimientos del paciente, ¿ya? En aquellos recién nacidos de término, en quienes es poco probable que logre una alimentación enteral suficiente, por ejemplo, una patología congénita de tubo digestivo que sabemos que va a estar en régimen cero por un largo periodo, incluido su periodo de cirugía, e iniciar parenteral. Iniciar un aporte nutricional parenteral precoz. Si es que se ha tenido que detener la alimentación enteral y es poco probable que se reinicie en las próximas 72 horas, también. Se ha debido suspender la alimentación enteral por más de 48 horas y es poco probable que se logre suficiente progresión con la alimentación enteral en las próximas 48 horas, también. Pacientes posoperados, sépticos o asfixiados, se debería posponer la nutrición parenteral entre 24 y 72 horas, pero en estos pacientes se podría iniciar aporte de minerales, vitaminas, oligoelementos y eventualmente lípidos desde sus primeros días de vida, no así los aminoácidos. Y cuando se inician los aminoácidos hay que hacerlo en dosis baja de 1 a 1,5 gramos por kilo día e ir aumentando con precaución los días siguientes. En los pacientes que están críticamente enfermos o tuvieron una cirugía, por ejemplo, considerar siempre iniciar el aporte energético en el rango mínimo e ir aumentando de forma gradual. En cuanto a los fluidos y los electrolitos, lo que se encuentra y en la literatura ya hace bastante tiempo siempre es ajustar dependiendo de la condición del paciente y de los tratamientos. Por ejemplo, la fototerapia, que antes considerábamos aumentar los aportes con fototerapia, cuando al paciente los dejábamos en fototerapia entre un 10 y un 20%, pero hoy día con los equipos que tenemos esto ya no corre. Y los pacientes con asfixia o un síndrome respiratorio, por ejemplo, que están en ventilación mecánica, que tienen humidificación, había que considerar reducir entre un 10 y un 20% del aporte. La verdad es que la recomendación es iniciar entre un 40 y un 60% ml por kilo día y aumentar de 10 a 20 hasta alcanzar un volumen de 100 a 150 según los requerimientos del paciente y la patología, la condición clínica. Y los electrolitos, lo mismo, según la patología y la evolución, pérdida de peso, retención de líquido, la hidratación que se está entregando o el exceso de pérdida, también. Y la recomendación inicial, que era un poco lo mismo de la europea y la británica, iniciar el aporte de sodio y potasio entre 0 a 2 milimoles por kilo día y aumentar gradualmente hasta una mantención de 2 a 3, incluso puede ser mayor según los requerimientos del paciente. ¿No es cierto? Que era lo que habíamos visto acá. Lo mismo. Y en cuanto a la energía, hace la diferencia en fondo en pacientes que están estables y en pacientes que están en un estado de estrés, por lo mismo que habíamos hablado en la fisiopatología de, en fondo, el paciente que está críticamente enfermo, que está infectado, por ejemplo, con un estado hipercatabólico, cuando están estables y se va a iniciar la nutrición, ¿no es cierto?, dentro de los primeros 4 días de vida, iniciar entre 40 a 60 kilocalorías por kilo día, con un aumento progresivo hasta 75 a 100, con un máximo de 120. Y si voy a iniciar la nutrición luego del 4.º día, se puede iniciar con un aporte máximo, en el fondo con el aporte completo de las calorías, 75 a 100. Y siempre es importante, que lo repetimos aquí, es recordar disminuir el aporte energético parenteral cuando yo estoy aumentando el aporte enteral, ya que la sumatoria de ellos es la cantidad de calorías que yo voy a entregar, no solamente considerando la nutrición parenteral. Es súper importante que vayamos disminuyendo los aportes energéticos en la nutrición parenteral. Cuando el paciente está en un estado de estrés, lo que se recomienda es energía en una fase aguda de 40 a 50, en la fase estable 60 a 65 y en la fase recuperacional lo mismo que cuando el paciente está sin patología, digamos.
En cuanto a la glucosa, lo mismo que con la energía. Iniciar, si es que voy a iniciar dentro de los primeros 4 días de vida, iniciar con un aporte progresivo. Si el paciente está estable, aquí también hacemos la diferencia, un poco lo que había comentado antes, iniciar con 4 a 6 miligramos por kilo día de carga de glucosa, ir aumentando gradualmente a medida que lo va requiriendo, y voy aumentando los aportes proteicos y lipídicos de 6 a 10 con un máximo de 12 miligramos por kilo día. Pero si voy a iniciar la nutrición parenteral después del 4.º día de vida en un paciente que está estable, voy a aportar en fondo con el rango de mantención. Distinto es, como ya lo dijimos, cuando el paciente está estresado, en una fase aguda, partir con cargas más bajas. Sabemos que estos pacientes tienden a la hiperglicemia, y así paulatinamente aumentar la carga dependiendo de la fase en la que esté. Un poco lo mismo, recordar siempre disminuir los aportes energéticos en la nutrición parenteral cuando estamos aportando enteral asociado. Y los aminoácidos, si voy a iniciar la alimentación dentro de los primeros 4 días, inicio entre 1,5 a 2 gramos por kilo día, y voy aumentando gradualmente hasta el rango de mantención, que es de 2,5 a 3 y no más de 3 en un paciente de término. Y si voy a iniciar luego del 4.º día en un paciente que está estable, puedo iniciar con el rango de mantención. Recordar que los pacientes que están pesados están en un estado hipercatabólico, donde sabemos que el aporte de proteína va a aumentar el estado catabólico, va a aumentar, o al contrario, disminuir los mecanismos de protección y de autorregulación celular. Por lo tanto, tengo que partir con, ojalá, como ya lo dijimos, retrasando un poco el aporte, luego entre las 72 horas o más, y con unas cargas bajas de 1 a 1,5. Lo conversamos con Manuel, que lamentablemente cuando uno va a partir la nutrición parenteral no nos deja partir con cargas tan bajas y exige una carga mayor. En general hay que partir con 1,5 y no menos que eso. Y aumentar gradualmente el aporte diariamente entre 0,5 gramos por kilo hasta un rango de mantención de 3 y no menos de 3. Los lípidos, se puede, cuando voy a partir el aporte en los primeros 4 días, también partir gradualmente, con 1 a 2, y gradualmente aumentar hasta un rango de 3 a 4. Y si yo tengo un paciente de más de 4 días que ya está estable, puedo iniciar con un rango de mantención entre 2,5 a 3 con un máximo de 4. En cuanto a los lípidos en las fases de estrés, como ya lo habíamos mencionado, no hay evidencia dentro del estudio que se hizo en el 2016, no hubo relación, porque en el fondo ellos separaron, como lo había dicho Manuel, por nutrientes la respuesta, y se vio que los aminoácidos eran los que estaban asociados con la catástrofe, pero no así los lípidos, y en el fondo no hay evidencia para retrasar el inicio de ellos en pacientes que están con bajo estrés, y en pacientes que están con sepsis. Se recomienda medir frecuentemente los triglicéridos y ajustar el aporte de lípidos según el valor de estos. Y en caso de que ocurra trombocitopenia severa, medir la trigliceridemia y evaluar los ajustes según el aporte que se está entregando. En cuanto al calcio y el fósforo, lo mismo si voy a iniciar dentro de los primeros 4 días, puedo iniciar con 30 a 40 miligramos por kilo día, y aumentar luego a las 48 horas de haber iniciado, y ver en el fondo los aportes como voy con mi monitorización de calcemia. Y si lo inicio después del 4.º día, puedo iniciar con una dosis mayor de 60 con un máximo de 80. El fósforo lo mismo, partir con 20 a 30, con un máximo de 40, y voy aumentando luego a las 48 horas, midiendo la fosfemia. Recordar que esto no es un paciente de pretérmino, deberían ser pacientes que tienen sus reservas adecuadas, pero igualmente podemos, por lo que hay que tener ojo. Y si se inicia luego el 4.º día, yo puedo iniciar con un aporte de 40 y llegando máximo a 60. Terminamos. Yo no sé si yo puedo compartir la pantalla como para mostrarle a los que todavía quedan vivos en la reunión.
Sí, a ver, un intenta poco... compartir. Saca con pantalla, Manuel. Ya, intenta tú. ¿Se ve? Sí. Ya. Esto es lo que con Manuel hemos intentado, como les dije, metimos dentro de la juguera para generar un protocolo. Entonces tenemos un poco de lo que ya habíamos conversado, de las condiciones de un paciente crítico, las indicaciones en general de un paciente para nutrición parenteral de un neonato, un poco cosas que habíamos conversado en la presentación, un poco de fisiopatología también, las respuestas al estrés y nuestra recomendación de cuándo y en quiénes iniciar la nutrición parenteral. Entonces, un poco lo mismo que habíamos hablado, el en quiénes, el cómo, el cuándo y con cuánto. Y finalmente, algo que hacemos nosotros en nuestra práctica diaria cuando tenemos pacientes en nutrición parenteral es cómo monitorizar la nutrición parenteral en el fondo en cuanto a la glicemia, gases, electrolitos, calcemia, triglicéridos, fósforo y la función hepática, que muchas veces también nos molesta. Eso. Ahora sí, yo creo que podían estar participando la gente que está atenta a la charla y preguntar si tienen alguna pregunta. Yo quiero hacer una acotación, doctora. Sí, La adelante. Aurora. Aurora, Mire, sí. lo que pasa es que yo lo veo, estoy viendo mi mirada matronil. Ya más que cómo prepararla al par, la verdad nosotros no nos metemos, para ser honestos. Pero sí tenemos problemas, supongamos con los recién nacidos que son como de 34 semanas grandes o los de término PEC, que nos dicen no, lo vamos a dejar con vía periférica y llevamos 2-3 días donde ya están con vía periférica multifuncionados y después nos dicen no, le vamos a poner al par porque ha bajado mucho de peso o no tenemos el aporte enteral que no ha llegado, entonces ahí para nosotros también es un problema como matrones, entonces por eso me parece excelente la presentación donde se llegue a un consenso, porque o a veces lo veo hoy día un médico y nos dice no, al otro día el otro médico sí, entonces de verdad se nos arma como un desorden, por eso considero excelente la presentación donde se lleguen a estos consensos para todos, para que todos trabajemos igual. Esta era mi visión. Gracias, Aurora. Gracias. ¿Alguien más? Yo sé que está por aquí Caro Gavilán es nutricionista, era nuestra nutricionista hace unos años, y yo no sé si ella tiene una visión también de la parte nutricional, algo diferente. Caro. Hola, sí, aquí estoy. Hola. Oye, mira, yo tengo la visión que yo partí con la NEO hace mucho rato ya. Estoy trabajando con gran parte de los que están ahí, doctor Flores, doctor Donoso, doctor Paredes, también lo vimos, pero ahí no, la doctora Caro. Y donde en general hacíamos, creo que una nutrición parenteral bastante precoz, pero siempre, obviamente, priorizando la nutrición enteral. Creo que resumieron Manuel y la doctora María José. Fuentes, ¿sí? ¿Ya? Resumieron bastante bien, digamos, lo que se hace, y yo creo que las preguntas, los cuestionamientos que se están haciendo ahora me parecieron súper interesantes, pero en el fondo son cosas que a nivel de nutrición en general, yo lo estoy viendo ahora también un poco enfocado al adulto, se habla mucho de la autofagia, que finalmente es lo que Manuel presentó, y efectivamente esa autofagia está como entrando en un cuestionamiento asociado a una mejoría en pacientes que tienen patologías desde la oncológica o no sé, como congénitas, probablemente que tienen que ver con mutaciones genéticas. Y en ese concepto el ayuno sí parece que generando alguna cosa, pero no sé si a nivel de, yo lo enfocaba un poco al prematuro, que es el que más necesita,
o en el cual se implementa la parenteral precoz, y no sé si, o sea, fisiopatológicamente nosotros me da la sensación de que lo que tenemos que hacer afuera, ¿no es cierto?, es instaurar un útero externo. Entonces, en ese contexto, a mí me da la sensación de que si no hay patologías agregadas, como los ductos y lo que ustedes manejan mucho mejor que yo, ¿no es cierto?, finalmente nosotros tenemos que simular ese útero y no podemos desproveerlo de nutrientes. ¿Cuánto es, yo creo que lo que uno podría, entre comillas, a lo mejor tener algún plan respecto de ese aporte? A lo mejor pensando en los aminoácidos, me hizo ruido un poco qué tipo de aminoácidos son los que requieren los pretérminos. Siempre lo discutimos mucho tiempo atrás con la doctora Amaro, con el doctor Flores, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de aminoácido es el que viene o el que necesita el prematuro? Y si nosotros tenemos los aminoácidos adecuados específicamente al prematuro. Ahí la verdad que no sé si ha cambiado un poco la cosa, o si en alguna otra parte, en algunos centros europeos con más tecnología pudieran haber algo distinto. Pero sí, yo creo que discrepo solamente en la cosa, digamos, de que podría ser que a lo mejor en vez de ser tan agresivo en términos de cantidad de aminoácidos, es más que tiene que ver con el aporte de cuánto y cuánto mantenemos, y consensuar quizás cuál va a ser el mínimo que vamos a esperar para poder ir suspendiendo. Básicamente eso, pero eso yo creo que ustedes lo hacen, o sea, no creo que haya una práctica tan diferente hoy día. Digamos, yo estuve hace rato ya, 10 años serán, más quizás. Entonces, lo que pasa es que, mira, lo que pasa es que esta presentación y todo lo que buscamos con Manuel iba específicamente dirigido a los recién nacidos de término, buscando un poco la respuesta en cómo vamos a iniciar y en qué minuto la nutrición en los recién nacidos de término. En los de pretérmino no nos metimos, nosotros hay un protocolo que, si no me equivoco, lo hizo la doctora Álvarez, de la nutrición parenteral en los recién nacidos de pretérmino, y en el fondo la misión nuestra era buscar en los de término. Y estoy súper de acuerdo con lo que dices tú, que en el fondo uno siempre, que no sé si como no lo enfatizamos lo suficiente quizá, siempre uno va a tratar de privilegiar la vía enteral, y siempre en el fondo en todos los pacientes. Y lo otro es que intentamos también separar cuáles son, en el fondo, cuando son pacientes que están estables versus los pacientes que están en estado crítico. Y la recomendación nuestra, en el fondo, va dirigida un poco también a eso, que como tú dices, el aporte de aminoácidos en el paciente estable es distinto a un paciente en estado crítico, porque en la semana pasada partimos con esta presentación, y como era tan extensa, hablamos de un poco de la historia y alcanzamos a hablar de la fisiopatología. Y ahí hablamos de lo que comentó Manuel al inicio también, de la autofagia, de la metilación también. Y en este estudio que se hizo en 2016, que es el PEPANIC, ellos sacaron varios como outcome secundarios estudiados a raíz de este estudio, y uno de esos también era el aumento de la metilación que ocurría cuando los pacientes eran sometidos a una nutrición parenteral precoz. Y esto está asociado a lo que tú dijiste en el fondo de cambios en la genética, con la metilación, y que puede llevar también a enfermedades oncológicas a largo plazo, y también en el fondo en la supresión de la autofagia, que vendría siendo un mecanismo de protección de la célula cuando está sometido al estrés. Entonces, en ese contexto, la recomendación nuestra es partir más tardíamente que precozmente la nutrición parenteral, pero siempre haciendo la distinción si es que estamos frente a un paciente sano o un paciente enfermo. Yo creo que alguien más quiere opinar, quiere preguntar. La reunión estaba muy concreta en todas las fuentes que tomaron, así que revisaron bastantes guías, bastantes bibliografías. ¿Yo quiero decir una palabra antes de terminar? Sí. Sí, que
quería dejar en claro que, claro, como dice María José, era para pacientes de término. Para pacientes de pretérmino más o menos lo tenemos más claro y nos quedó un grupo que la verdad es que hay más perdidos todavía que el pretérmino tardío, el de 33, 36 semanas, que ahí hay que hacer, va a seguir siguiendo el criterio médico lo más importante porque es difícil de irse hacia el lado prematuro término, es todo con criterio. Lo que queríamos rescatar del pretérmino es que las guías dicen ahora que máximo 3,5 gramos por kilo, que antes se decía hasta 4, 4,5, y por la bibliografía que vimos al parecer que no habría tanta diferencia si uno le da más de 3,5, incluso podría haber outcome no muy bueno. Lo otro es que todo, bueno, empezamos con los perritos y después con los adultos, pero todo viene de los adultos. Entonces los adultos empezaron a ver que esperar 7 días la parenteral era mejor que iniciarla en forma precoz. Sin embargo, después hay otros estudios que han mostrado que lo que hace mal en realidad en los adultos es que uno cuando suma las calorías de la parenteral coleteral muchas veces lo sobrealimenta. Entonces lo que tiene un objetivo deleterio en el fondo es dar demasiadas calorías. Entonces no sería tanto empezar la parenteral precoz, sino que sumar calorías, que en el fondo sería lo mismo que pasa con nuestro paciente, que la Coté lo dijo varias veces. Hay que tratar de descontar las calorías que se están administrando vía enteral. Y lo otro es que a mí me ha pasado que uno se queda con la idea de la parenteral del pretérmino, entonces de repente se da con 3,5 gramos, 10, 12 miligramos kilo minuto de glucosa y los niñitos como que lo estamos engordando. Y a mí me ha pasado con los niños que de un día para otro subían 100 gramos y eran 100 gramos no de agua, sino que de acreción. Entonces, en el fondo, los aportes hay que evaluarlo igual como cuando tenemos los niños con alimentación enteral, cuando sube de un día para otro, cuánto baja, sus dectos y todas esas cosas. No es solamente de irse al máximo. Por ejemplo, la guía decían máximo 120 calorías. Probablemente la mayoría van a andar bien con 100 calorías. Decía máximo, lo otro que decía las cargas de glucosa, 12, probablemente con 10 también van a andar bien. Entonces, eso no se trata de llegar al máximo ni tampoco al mínimo, sino que ver cómo va creciendo día a día y obviamente retirarse lo más precoz posible de la parenteral, iniciar y aumentar lo más precoz y a tolerancia a la enteral. Eso. Sí, sí, por eso yo les estaba planteando de que como ustedes han revisado toda la bibliografía que existe, parece, y ya está todo como más concreto en algunas cosas que ustedes están planteando, yo creo que falta escribirla en formato como se hace de todos los protocolos, y que la revisen en la jefatura y dejarla en la unidad de UTI aguda. No sé qué le parece, ¿no? Que se quede así escrita, ya como ustedes la tienen, pero en protocolo, en formato que... Esa es la idea, que logremos generarla en formato protocolo para que quede en la unidad. Sí, les falta eso, escribirla. Yo le decía a Manuel delante hoy día que en el fondo nosotros el protocolo de nutrición parenteral adulto prácticamente está construido, falta algunos pequeños ahí detalles de semántica, ¿no es cierto? Y luego mandarlo a avisar. Y que en el fondo puede servir un poco, que era lo que queríamos construir, un poco en la parte pediátrica, no neonatal, porque neonatal yo siempre he dicho que es un mundo muy diferente. Pero recién empezando a construirlo. Ahora, respecto de lo que tú decías, en realidad el comportamiento adulto sí, efectivamente es así. Hay pacientes que en su calidad de nutrición, a través del tamizaje que se hace desde el punto de vista de atención nutricional desde la Nutri, digamos, desde la nutricionista, se evalúa y claro, el paciente que tiene alto riesgo nutricional, ¿cierto? En el fondo por 2 días, 3 días, de acuerdo a la hemodinamia y a todas las complicaciones médicas que pueden haber asociadas, en realidad no se va a desnutrir más. Entonces nosotros sí optamos por las características clínicas dichas por el clínico, por el médico clínico tratante, ¿no es cierto? Y se difiere el inicio de una nutrición parenteral, pero sí claramente se trata de que sea lo más precoz posible si es que no vas a tener vía enteral disponible en varios días, mayor a 7 días. Claramente cuando una nutrición parenteral se suspende antes de los 7 días, en adulto por lo menos
hay una mala indicación. Así que ese es más o menos el comportamiento que yo creo que es bastante similar a lo que pasa por lo menos en pediatría, que nosotros vemos con la Nutri, con la Natalia Aldunate, que trabaja arriba en pediatría, digamos. Oye, puedo usar la palabra, no encontré la manito en ninguna parte. La verdad es que una vez más felicitar a los expositores, yo los había felicitado en la reunión anterior, muy extensa la revisión, como que da para meditar seriamente, y le faltó al Manuel el perrito que se pregunte qué vamos a hacer ahora, porque obviamente que en base a toda esa evidencia vamos a tener que cambiar, y yo sigo con la preocupación terrible que si la fisiopatología es una sola, y ellos dicen partimos con los adultos, después vamos a los RN de término, y en algún momento vamos a llegar a los prematuros, y la instrucción que tenemos ahora en los prematuros es póngale harto aminoácidos, cosa que no haya catabolismo proteico, y ojalá el primer día ya lo tenga con 2, con 2,5, y al cuarto día téngalo en 4, a lo mejor hay que bajar a 3,5 que dijo Manuel, pero no sé cuándo lo dijo Manuel, porque a lo mejor era para el día séptimo, y nosotros al día tercero ya lo tenemos con 4 gramos kilo de aminoácidos. Entonces, todo esto nos va a tener que hacer meditar. A mí me parece fantástico que tengamos que hacer el ejercicio, porque por lo menos en mí hay harto de ignorancia después de todo lo que convirtió, estudió y nos mostró Manuel y la Coté. Ahora, ocurre que cuando sepamos esto, vamos a tener que estudiar otra cosa que yo les pasé a los expositores, unos papers, pero les dije, léanlo después de la reunión para que no nos confundamos más, que lo que está tomando mucha importancia es el sistema neuroinmune intestinal, y es increíble. Hay por ahí un congreso que también se lo pasé a los expositores, que dicen que el 80% de la inmunidad pasa en el intestino, de tal manera que tienen mucho que ver los nutrientes, y tienen mucho que ver el cerebro, las neuronas que están llegando hasta el intestino, y nosotros creíamos que estaban lejos. Ahora, lo que dijo Carola yo creo que es súper importante, la calidad de los aminoácidos. Tenemos que tener arginina, por ejemplo, que está tomando mucha importancia en la nutrición de los recién nacidos de término. Y lo que son los prematuros tiene también una extraordinaria importancia, que está apareciendo hace bastante rato, que hay fenotipos distintos de prematuros. No es lo mismo un prematuro que nazca de una madre eclámptica a un recién nacido prematuro que tenga un estado proinflamatorio debido a una septicemia. Entonces, a lo mejor la nutrición parenteral para el fenotipo hijo de preeclámptica es distinto a la alimentación del fenotipo proinflamatorio, donde va a haber estrés, y si le agregamos los aminoácidos pasan todo lo que dijo Manuel. Así que yo creo que hay que revisar. Ahora, nosotros tenemos una médico del servicio de pediatría que es Gloria, que está en este momento terminando su perfeccionamiento de nutrición en algún centro universitario de Santiago, y también le podemos pedir la opinión porque está en este momento en plena formación, o sea, debe manejar todo lo que se dijo y que nos ayude a mejorar lo más que podamos y optimizar el protocolo. Y también acuérdense que existe el benchmarking. Ahí nosotros sabemos que dentro de la neonatología hay neonatólogos que sueñan con nutrición. Entonces también podríamos preguntar cuál es la opinión para no hacer un cambio tan radical de un momento a otro. Yo creo que tenemos que ser graduales, pero considerar en todo lo que vale lo que nos enseñaron hoy día Manuel y Coté. Bueno, ya por la hora, chiquillos, estamos terminando. Gracias, las maravillosas. A mí me gustó mucho la presentación, porque está muy completa. Así que gracias, chiquillos. Recordarles que la próxima reunión está Rodrigo Tejía con indomitacina profiláctica, así que también gracias por lo que entraron a la hora, y nos vemos el próximo miércoles en este mismo canal. Perdón, Solange, el último aviso. Mañana recuerden que a las 11 de la mañana hay una webinars del doctor Martín Kessler, que es el padre del volumen garantizado, y lo que le está llevando en todas las ventilaciones neonatales es el volumen garantizado. Entonces yo les mandé, y con Solange nos conseguimos el vínculo exacto para entrar. La hora de entrada es a las 11, dura 1 hora,
y yo pienso que es importante que tratemos de asistir. Muchas gracias. Ya, pues, nos vemos. Doctor Flores, grábela porque tenemos... Están grabadas. A ver, está grabada toda la conferencia de hoy día en la nube. Yo les voy a mandar el link para que ustedes la bajen, y mañana también vamos a grabar la de Martin Kessler, porque es otro de los neonatólogos que sueña con volumen garantizado, y en el último curso de ventilación, que fue hace como 15 días, en todas partes metían volumen garantizado. Así que la vamos a grabar y la vamos a poner a disposición del grupo. Y según lo que nos contaron, también van a pasar esta webinar en unas 3 semanas más, supuestamente ya con traducción, pero ya en 3 semanas más. Así que la primicia la tendrá el doctor Flores grabadita mañana. Nos vemos entonces. Hasta luego, chiquillos. Chao. Gracias. Chao.